Comentario a la llamada al Lama. Primera enseñanza. Por Yangon Kongtrul Rinpoche. Cuando escucháis una enseñanza del Santo Dharma, es extremadamente importante la pureza de la motivación que alberguéis. ¿En qué consiste esta pureza? Hay que recibir las enseñanzas movido por el espíritu del despertar, esto es, por la voluntad de liberar a todos los seres de todos los universos, ya que todos ellos han sido nuestras madres en el pasado. Tenemos que pensar, con esta finalidad practicaré yo mismo el camino hacia la iluminación. Para conseguirlo, voy a recibir las enseñanzas del Dharma. Os pido, por tanto, que generéis ahora este pensamiento en vuestra mente. Considerando el perfecto Buda que las capacidades de los seres podían ser muy variadas, dio su enseñanza a distintos niveles, lo que ha dado lugar a los diferentes vehículos. Todos tienen en común el ser auténticamente la palabra de Buda y forman parte del camino que lleva a la liberación. Su diferencia reside en la rapidez de su eficacia, que se acomoda a la mayor o menor capacidad de los seres para recibirla. Algunos de estos vehículos constituye un acceso muy gradual que se extiende a lo largo de numerosas vidas. Otros permiten obtener la iluminación en una sola existencia. Cualquiera que sea el vehículo en el que uno se comprometa, lo más importante es comprender que el samsara es por naturaleza sufrimiento, que la liberación de este océano de sufrimientos, la obtención del perfecto estado de Buda, es idéntica para todos los vehículos. A través de una gran diversidad de formas de práctica, el budismo persigue, de hecho, un único objetivo, el obtener la liberación. A partir de la definición de esta constatación y de este objetivo, la visión, es decir, la base teórica, es extraordinariamente importante. En efecto, si no poseemos una comprensión que nos permita percibir la necesidad y el sentido de la práctica, ésta resultará superficial y apenas podrá ser benéfica. Para practicar el Dharma de manera perfecta, hay que comprender, en primer lugar, y esto forma parte de la visión, que hasta ahora todos nosotros hemos errado en el samsara, y que éste es por naturaleza sufrimiento. ¿De dónde proviene este sufrimiento? Desde tiempos sin principio y hasta ahora hemos acumulado actos negativos y el sufrimiento es el resultado de estos actos. Al contrario, la dicha y el estado de Buda vienen con el cumplimiento de actos positivos. Esta relación entre los actos y sus consecuencias constituye la ley del karma. El primer punto de la visión es admitir esta ley del karma, sin lo que no tendremos el soporte necesario para practicar el Dharma. Cabe expresar el punto esencial de las enseñanzas dadas por el Buda del siguiente modo. ¿De dónde vienen todos los fenómenos del samsara y del nirvana? Los experimentamos cuando las consecuencias de nuestros actos llegan a su madurez. Por esta razón, aceptar la noción del karma constituye el fundamento de la visión,
y sin ella nuestra práctica estará desprovista de sentido. Este punto es muy importante. En efecto, ocurre muy frecuentemente que los practicantes, en los primeros tiempos de su compromiso con el budismo, admiten esta ley del karma y se sienten muy preocupados por sus implicaciones. Pero más tarde vemos a los mismos practicantes entregarse a diferentes prácticas formales sin estar al mismo tiempo apenas atentos a esta ley del karma. Consideran más importante la práctica formal que su modo de comportarse, de manera que se aventuran en situaciones negativas. Esto es muy peligroso. La primera enseñanza que impartió el Buda fue la de las 4 nobles verdades que, precisamente, explica todas estas cosas. Cuando se habla de la visión, no necesariamente se habla de la vacuidad. La visión recubre nociones muy variadas. Lo abordo ahora de una manera práctica. No me refiero a la vacuidad, al suñata. Estos son aspectos que comprenderéis más tarde. De momento, ¿qué ocurre? Todo el mundo tiene problemas, todos buscan una situación feliz, todos quieren librarse del sufrimiento. Esto es un hecho. Por lo tanto, habrá que saber por qué se sufre. ¿Por qué queremos obtener la felicidad? Aunque no por ello pongamos los medios para conseguirlo. Esto está en relación con el karma. Es, pues, muy importante comprender esta ley y admitir su verdad. Aunque efectuéis diversas prácticas, la meditación sobre los yidams, la de la bodhicitta, o la meditación sobre la vacuidad, no seguiréis el verdadero camino si no creéis en el karma, pues el dharma debe transformar la mente, debe adiestrarla. De otro modo, cualquier práctica tendrá solo un alcance muy limitado. Sin esta comprensión, la práctica podrá efectivamente realizarse por el prestigio o por beneficios temporales. Por ejemplo, para obtener un buen trabajo o tener éxito en los negocios. Pero si no se posee una visión bien consolidada, un sólido fundamento que motive a la práctica, se corre el riesgo de extraviarse. Por esto, insisto en la importancia de este punto. Junto con las prácticas formales que efectuéis, deberéis verificar cuál es verdaderamente vuestra comprensión y cuál es vuestra meta. Estando aquí en un centro de Dharma y abordando las prácticas del Mahayana o del Vajrayana, a veces os parecerá todo muy fácil. Creeréis que es posible purificarse fácilmente de cualquier negatividad. Vista la aparente facilidad, empezaréis por relajaros. Tendréis la impresión de que la ley del karma no es tan rigurosa, pues siempre es posible la purificación. Es una actitud errónea. Si no aceptáis la verdad de la ley del karma, es como si no confiarais en el Buda. Por tanto, es muy importante que todos sigáis las reglas de lo que se conoce como la ética. Esta es la base de las enseñanzas. ¿Por qué debemos desarrollar la bodhicitta? Precisamente por eso. Por supuesto, no digo que todos vosotros carezcáis de comprensión y de ética, sino que hablo en general.
En efecto, siempre puede producirse una aproximación defectuosa. Si no os apoyáis sobre la base de una visión justa, empezaréis por encontrar problemas. No experimentaréis progreso en vuestra práctica y os desanimaréis. Por eso, de vez en cuando, verificad qué es lo que creéis, cuál es vuestra actitud frente a la práctica. Esto es muy importante. Hay que ser prudente cuando se reciben enseñanzas para no caer en ciertos errores. Existe el riesgo de caer en uno de ellos si se reciben excesivas enseñanzas sobre la naturaleza de la mente y sobre la naturaleza última de los fenómenos. Se nos dice, en efecto, que todos los fenómenos son vacíos, que son una manifestación de la mente y que, por eso mismo, no están dotados de existencia propia. Oímos la exposición de estas ideas, pero no siempre se comprende el sentido. Lejos de entender lo que verdaderamente significa la vacuidad última, se acaba pensando que la ley del karma no es, en definitiva, tan importante. Uno se forja una idea personal de la vacuidad, se crea uno su propio error. Para reconocer esta vacuidad no basta el simple hecho de pensar que todo es vacío, que todo es mente, que los fenómenos son solamente una construcción mental. No basta para percibir directamente que todos los fenómenos son la manifestación de la mente. Hay que comprender primero su modo de ser, pero sobre todo, a continuación, hay que realizarla. Por ello, si abordáis sin prudencia estas cuestiones profundas, podéis extraviaros sin ningún provecho. Para practicar el Dharma es necesario, además, estar imbuido de desinterés por el samsara. Como ya se dice en la plegaria al linaje Mahamudra, el no apego son las piernas de la meditación. ¿Cuál es el factor principal que hace nacer en nosotros ese desinterés? Es el comprender que el samsara es sufrimiento en sí mismo. Es el impregnarnos de las 4 reflexiones que apartan a la mente de este mundo, que encontramos en los preliminares al Mahamudra. No simplemente el conocerlas, ni escuchar su exposición numerosas veces, sino hacer de manera que sean el objeto de una reflexión continua, que se integren en nuestra mente, que tengamos la entera convicción de su verdad. Entonces nuestra mente dará verdaderamente la espalda al samsara. Estas 4 reflexiones, la preciosa existencia humana, la impermanencia y la muerte, la ley del karma y la naturaleza defectuosa del samsara, son indispensables, pues orientan nuestra mente hacia el Dharma, al mismo tiempo que la apartan de este mundo. El desapego del samsara, que no esté fundamentado en la creencia en la ley del karma y en la convicción de que el samsara es en sí mismo sufrimiento, no puede ser auténtico. Se puede producir un acercamiento superficial, pero sin la certeza de esta visión no cabe hablar verdaderamente de un desinterés por el samsara. Se podrá llegar a una comprensión momentánea, provisional, pero sin que la mente pueda de verdad liberarse de sus ataduras al carecerse de la necesaria certeza.
Uno de los fundamentos de nuestra práctica del Dharma es el desarrollar este desinterés por el samsara. Una vez que se ha obtenido el desapego, ¿qué hacer? Desarrollar la devoción y la visión pura. Preguntas y respuestas. Pregunta: tengo el propósito de hacer un retiro, pero la gente me dice que aunque sea bueno apartarse del mundo, primero hará falta ser capaz de asumir las propias responsabilidades y un lugar en la sociedad. Me dicen: ¿cómo te crees capaz de afrontar las dificultades de un retiro y ayudar a los demás, puesto que tal es la finalidad del retiro, si no eres capaz de mantener un rol social? No sé qué responder a estos argumentos. Respuesta: para hacer un retiro se necesita una determinación muy fuerte. Escuchando las enseñanzas y encontrando a numerosos lamas, se puede recibir la inspiración de efectuar un retiro o de consagrar toda la vida a la práctica. Esto es bueno, pero interiormente quizás no tenga usted la fuerza suficiente para hacer un retiro de por vida. Es por tanto necesario estar seguro de que se posee esta fuerza. Si no, la gente podrá tener efectivamente la libertad de decirle que tanto daría que llevara usted una vida ordinaria en el seno de la sociedad. Sin embargo, debe usted decidir por sí mismo y no dejarse influir fácilmente. Antes de hacer lo que sea, usted deberá estar seguro de que realmente quiere hacerlo y tanto en el Dharma como en la vida ordinaria, usted no debe dejarse influir por los demás. Quizás no sea usted capaz de hacer lo que los demás quieren que haga. Por tanto, no es preciso entrar en discusiones, sino que usted sepa decidir por sí mismo y para sí mismo. Las personas dirán esto o lo otro, pero no habrá demasiado provecho en escucharles. Es mucho más importante tener confianza en el Dharma y generar un auténtico desapego. No es necesario nada más para una buena práctica, pero ésta ha de ser estable y no solo teoría. Lo que digan los demás, que lo hagan ellos. De este modo no hay problema. Pregunta: ¿qué hay que hacer si uno se ve confrontado con la violencia, ya sea verbal o física, y no hacia sí mismo, sino hacia los demás? ¿O qué hacer cara a la miseria y a la desgracia? Cabe pensar, es su karma, no puedo hacer nada por ellos, sino solo dejarlos experimentar su propio karma. ¿Qué se puede hacer de verdad? Respuesta: por supuesto, no se debe permanecer indiferente. Hay que hacer lo que se pueda. Pregunta: sí, pero a menudo se siente uno impotente, sobre todo ante el espectáculo inmediato de la violencia. Respuesta: siempre se podrá actuar, pero con una cierta destreza. En vez de dejar que los demás se peleen y quedarse mirando, habrá que ayudar. Si interviene, quizás se arriesgue a verse golpeado usted mismo, pero hay que aceptarlo. Sin embargo, no siempre la situación es la misma. A veces podrá usted ayudar a los demás y a veces no. Incluso su intervención en ciertos casos podría agravar la situación. Hay que ser consciente de ello.
Lo que importa es que usted se sienta concernido. Pregunta. Me gustaría hacer una pregunta sobre la motivación de la que ya ha hablado usted al principio. Antes de mis prácticas genero, por supuesto, la bodhicitta e intento hacerlo cuando actúo en la vida diaria conforme a la motivación del bien de los demás. Pero me parece que el ego es tan poderoso que se insinúa por todas partes y que no se puede generar una bodhicitta verdaderamente pura. Respuesta. Precisamente por eso debe usted entrenarse progresivamente. Por ello se habla de la bodhicitta relativa. Su motivación no es todavía completamente pura y debe desarrollarla. Debe usted intentar vencer al ego. Pregunta. Tengo emociones muy fuertes, fácilmente me dejo llevar y riño con los demás, pero no estoy persuadido del todo que ello sea una mala cosa. Si no lo hago, dejo que la presión incube interiormente, tanto en mí como en el otro. En cambio, una discusión viva, que interviene rápidamente en un conflicto, dura poco, y después se zanja. En otro caso, se puede sonreír externamente, pero guardando rencor durante meses. Respuesta. Todo dependerá de las discusiones que usted pueda tener y con quién, con su familia o con amigos íntimos. A menudo se dice que es mejor soltar las cosas que guardarlas para sí. Algunos se alteran muy aprisa, pero también su cólera decae rápidamente. Es verdad que si usted puede hablar violentamente y después se calma, sin duda será mejor a que se guarde interiormente las cosas. Sin embargo, lo mejor no es lo uno ni lo otro. Lo que sobre todo cuenta es no tener malevolencia. Si usted se expresa violentamente, pero sin malevolencia, no es algo tan negativo. Lo peor es la malevolencia.